Tercer bloque del Club de los Intolerantes. Ya está con nosotros Alejandro Resnick, que nos va a comentar sobre el tema de, bueno, lo que estamos hablando de la masacre de Gouta. Buenas noches, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir al Club de los Intolerantes. Empecemos por lo básico, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la masacre esta? ¿Dónde fue? Contanos cómo los pormenores, pues vamos a coincidir que no es algo que se hable mucho, digamos, en los medios. Tal cual. Bueno, les cuento rápidamente. Al-Ghouta es un barrio de las afueras de la capital de Siria. Para que se den una idea, es como decir La Matanza, en San Justo, por ejemplo. Imagínense que ustedes están en San Justo durmiendo, son las 3 de la mañana, y de repente cae un misil con una cabeza química, que después se supo que era gas sarín, un gas prohibido desde la Segunda Guerra Mundial, que detiene todas las funciones del sistema nervioso central, por ejemplo, respirar. Tranqui, sí. Y mueren en ese barrio y en otro que se llama Jobar, también, como que te diga, en Merlo, por ejemplo, de las afueras de Damasco, otro misil cae igualito. En total mueren más o menos 1.460 personas en apenas unos minutos, sin una gota de sangre. Se llama la masacre sin sangre, así se conoce. Claro, gravísimo. Entonces después empiezan uno todo a desandar el camino, a decir qué pasó, qué pasaba antes, qué pasó después, por qué, quién tiró el misil, etcétera. Vayamos al por qué. ¿Por qué pasó esto? ¿Quién lo planificó? El tema es así. En Siria actualmente hay una guerra civil desatada completamente hace ya unos 4 años y medio. Todo empezó en el 2011 en el marco de lo que se llamó la Primavera Árabe, que eran estos levantamientos de masas contra dictaduras de décadas, en algunos casos hasta 42 años, por ejemplo el caso de Siria, donde hay una familia gobernando que se han pasado el poder casi hereditariamente, aunque hacen elecciones, pero donde se presenta un solo candidato y obtiene el 98% de los votos. O sea que así funciona. Es una dictadura. Exactamente, y desde ya que ser un opositor equivale a terminar en la cárcel, torturado y muerto. De eso está plenamente documentado. Esa revolución siria, así se la dio en llamar, en el marco de la revolución árabe, porque esta palabra primavera lleva confusiones, empezó con manifestaciones pacíficas multitudinarias de a 500.000 de personas, en algunos casos en algunas ciudades, en todo el país. Pedían el fin de la dictadura, libertad, dignidad, democracia, justicia social. Consignas que se repitieron en todos los casos. En todas, y que en algunos países lograron su cometido. En el caso de Túnez, en el caso de Egipto, costó un poco más en Libia, metió la cola la OTAN, eso es materia de otra discusión. Acá no pasó nada de todo eso, acá el único que empezó con la violencia desmedida fue el régimen dictatorial. El dictador se llama Bashar al-Assad, y esa escalada de violencia que al principio era ametrallar manifestaciones o detener activistas, empieza a escalar, cada vez la brutalidad era peor, hasta que se llegó al punto de la masacre de Ghouta, que fue la más sangrienta, no porque no hubo sangre, pero sí la de mayor cantidad de muertos en una misma jornada. Hasta ahí... Además una cantidad enorme de muertos civiles, digamos. Por supuesto. Todas ese tipo de armas, cuando se arrojan a un barrio civil, no hay otro objetivo que el de castigar a una población por el solo hecho de haber pedido, de oponerse a un régimen de gobierno que ya su tiempo está cumplido. Esto nosotros que somos de acá de Argentina, más allá de la edad que tengamos, esto lo tenemos bien claro. Cuando decimos nunca más, claro. Bueno, ellos quieren tener por una vez definitivamente su nunca más, y hasta ahora 4 años y medio después no lo han logrado. ¿Y qué rol cumple, digamos, en política internacional, por ejemplo, Estados Unidos, los gobiernos más importantes de Europa? Muy buena la pregunta, porque sobre esto hay mucho debate, mucha confusión también, y es bueno cada tanto echar un poco de claridad. Estados Unidos fue cambiando su posición a lo largo del conflicto. Empezó diciendo que estaba a favor del gobierno de Bashar al-Assad, y que en todo caso que haga unas reformas menores para hacer una mínima apertura democrática, pero sin irse del poder. A pesar de que ya llevaba una cantidad de crímenes de lesa humanidad cometidos durante 40 años, que bien valían que un presidente que se dice democrático, que ganó el Premio Nobel de la Paz,
por lo menos tenga una posición un poquito más dura. Pero después, al ver que la gente no quería una transición manteniendo al mismo tipo, o a la misma familia, o al mismo partido de gobierno, sino que quería un cambio radical y completo, empezó, y sobre todo que la gente tenía una determinación tal que no parecía que el gobierno lo fuera a apagar todo con un par de concesiones y un poco de represión. Ahí el gobierno de Estados Unidos cambia de posición y dice, bueno, vamos a apostar al ganador. Van a tratar de hacer lo mismo que hacen siempre. Si este gobierno va a caer, ya empiezo a formarme uno nuevo para reemplazarlo. Nunca, nunca, nunca dejar que las masas elijan su destino. El temita de la autodeterminación de los pueblos, jamás. No. Sea cual fuere, porque hasta ahora no había nadie que diga vamos al socialismo ni nada que se le parezca. Yo soy socialista, soy militante del Frente de Izquierda Socialista. Pero no estábamos al punto de una revolución. Pero acá no estábamos hablando rusa, primero no. que te dejen de matar. Por ejemplo, nos contaban activistas sirios que antes de la revolución repartían volantes clandestinamente usando guantes de médico, de látex, porque si dejaban la huella digital en el volante, los iba a buscar la policía secreta. Tiene casi 47 ramas de inteligencia el aparato de Estado de Siria. ¿Acá cuántas tenemos? La CIDE, que ahora cambió de nombre, pero que es la misma cosa. La inteligencia naval, militar, qué sé yo, la de la Policía Federal, Gendarmería. Los no llegamos a 10. gendarmes. Allá tienen 47. Más o menos. Claro, un estado policial, digamos. Completamente, completamente. Y a nivel, me imagino que un estado, un gobierno de estas características tiene, además de una opresión política, seguramente está sostenida en una opresión económica, que es algo que suele suceder en este tipo de países donde hay una élite muy rica y una masa bastante pobre. Exactamente. Estas familias que están en el gobierno, hacen todos negocios con el ejército, que es la principal institución donde se apoyan. Son dueños de la telefonía, de los bancos, de los shoppings, de los medios de comunicación. O sea, no hay nada de cada $1, libra siria se llaman, que se gasta un sirio, el 85% va a manos de alguna de estas empresas, propiedades de la familia o del ejército. Pero hay una cosa que está muy bueno para retomar el tema de la masacre de Ghouta, porque muchos me dirán, pero yo me acuerdo que cuando fue la masacre, Obama dijo, basta, cruzó la línea roja, la famosa línea roja que dijo no había que cruzar, y amenazó con bombardear Siria, y hasta movilizó los barcos, hubo hasta gente que marchó para impedir ese supuesto bombardeo, pero si se acuerdan, al final no hubo ninguna bomba norteamericana sobre Siria. Ahora sí las hay, pero es por ISIS, no por esto, porque ISIS no existía todavía, o estaba apenas en formación. Es decir, si está vestido de negro es un problema, si está vestido de traje no es ningún problema. No importa cuántos maten. Obama amenaza con invadir y se hace una negociación con Putin de Rusia en la ONU, que es lo siguiente. Si el gobierno de Siria entrega las armas químicas a la OPAC, que es la organización para el desarme de armas químicas que tiene la ONU, Estados Unidos retira la flota que tenía ya en el mar Mediterráneo y no hay ninguna invasión. Es como decirle, como si ahora te asaltan acá en la puerta y el policía le saca el revólver con el que te acaba de disparar al ladrón y le dice, listo, andate, no mates más, quédate piola que ya el arma la tengo yo y vos desangrándote en la calle. Vendría a ser esa la lógica, no sé si soy claro. Sí. La OPAC recibe después el Premio Nobel de la Paz. O sea, esto fue, encima es un chiste de mal gusto atrás de otro. Sí, demasiado cinismo, digamos. Hubo más de 40 ataques con armas químicas posteriores al de Ghouta. Es decir, que nunca entregó todo el arsenal químico y es más, lo siguió usando en las narices de y a partir de ese momento no hubo otra intervención nunca más internacional de Estados las Unidos potencias. volvió a amenazar con intervenir, a pesar de que las masacres siguieron. La última, son todos los días. La última fue importante porque lo que decíamos de los medios es que si no pasa una cantidad X de muertos, no es noticia. Que debe haber un manual de periodismo para cada medio de a partir de los 100 muertos, Tal más cual. o menos, en países tales, hablamos. Hace 3 días hubo una con más de 100 muertos. Tiraron barriles explosivos desde helicópteros en un mercado popular en la ciudad de Duma, también cercana a la capital, y murieron 108 personas solo en ese incidente.
Un barril explosivo, para que ustedes se den cuenta, se hagan una imagen, es esos barriles, esos tambores de aceite con el que se hacen las parrillas, Sí. que hacemos acá en Argentina, lleno de dinamita o algún otro explosivo, tornillos o autopartes. La idea es que cuando explote lastime, mierda. Genere claro. daño. se tira desde tal altura para que un arma casera antiaérea no lo pueda derribar al helicóptero, que no es imposible apuntarle a nada, porque ni siquiera tiene alguna especie de mecanismo Si de... no es Para un misil teledirigir, que pueda claro. estar Nada de eso. apuntado hacia un determinado Eh, lugar. De esos caen, por ejemplo, en la ciudad de Alepo, que es otra, sería la capital comercial de Siria, más o menos entre 50 y 100 por día. Por día, todos los días, desde hace no menos de un año y medio. Desde el primer día, la ONU emitió una declaración de que no se admiten ese tipo de armas. Sí, sabemos lo que suele ocurrir con las declaraciones de la ONU. Ahora, una cuestión que te quería preguntar es, hablando de los medios y de la cobertura mediática, precisamente es que cuando se habla no solo de Siria, sino de casi todos los países del Medio Oriente, hay como una especie de confusión que en general, o me parece a mí, no es casual, digamos. Hay una idea de que todos los países son más o menos lo mismo, todos quienes los gobiernan son más o menos lo mismo, la reacción de Estados Unidos es siempre más o menos la misma y no nos hacemos demasiado problema, digamos. Nunca hay un detalle o entrar en, precisamente son países con mucha historia, donde obviamente el siglo XX, digo, muchos de ellos han sido colonias, digo, donde hay una historia particular en cada uno, pero hay una confusión general cuando se emite el mensaje de lo que pasa en esos países. Tal cual. Lo primero que se pierde de vista en la hora de la cobertura mediática, y acá te pongo por igual, así como acá en Argentina tenemos dos corpos, una con K y otra sin K, a nivel mundial también hay dos grandes grupos de medios. Uno que lo encabeza la CNN, la BBC y medios de ese estilo, y otro que vendría a ser Russia Today o... Al Jazeera. No, Al Jazeera en este caso es un poquito más imparcial. No se alinea ni con uno ni con otro. También dentro de todo, Al Arabiya también es otro muy bueno. Pero Russia Today, Al-Manar, que es la cadena que tiene Hezbollah, Sana, que es la agencia de noticias siria, y en general la red Voltaire, todas esas, lo que se llaman periodismo de contrainformación o contrahegemonía, la verdad, en esto de la revolución siria en particular, pero de toda la primavera árabe, han mostrado que son otra forma de hacer una cantidad de mentiras para justificar posiciones políticas. Lo que primero se pierde de vista es la gente que muere. En Siria ya hay casi 300.000 muertos. Cuando a mí me hablan de un mundo ya no unipolar, sino multipolar, donde están balanceadas los poderes de una potencia y otra, hay que decir que el punto de apoyo de esa balanza es una pila de cadáveres. Perdonen que lo diga así tan fuerte, pero tienen que hacerse gráficamente en la cabeza que es así. Los medios lo primero que olvidan es eso. Es decir, es más importante a veces discutir las ruinas que de una ciudad ancestral como Palmira, por ejemplo, en Siria, claro, o de Tikrit en Irak, que ISIS hace volar por los aires, que 108 personas asesinadas en un mercado popular con un barril explosivo. Esas cosas últimamente están pasando en el periodismo y hacen que todo lo que pasa en Siria, sobre todo, que es de todos los procesos el más cruento, pero también hoy hubo un atentado en Egipto muy grande y hay casi 700 condenas a muerte en Egipto en lo que va de la dictadura del nuevo dictador que... Claro, bueno, Egipto ahora, tuvo una cobertura no mediática por ahí un poco más focalizada, entre otras cosas porque es un país que siempre está mucho más en la mira de Occidente que lo que pasa con Siria. Hay pirámides. Hay pirámides, claro, digamos. Es el país más populoso del Medio Oriente, de la zona del norte de África y Medio Oriente, y tiene 80 millones de personas, pero también tiene la clase obrera más grande. Por eso es un país que es testigo. Lo que pase ahí puede ser el destino del resto de los países de la región. Claro, pero hubo una cobertura bastante importante en el momento inicial, digamos, de lo que se llamó la primavera árabe, y después lentamente fue desapareciendo de la agenda mediática hasta ocupar un lugar más entre otras noticias, digamos. Porque eso también fue acompañado de gestos políticos muy contundentes que la verdad dan vergüenza, donde creo que todos los gobiernos del mundo tienen más en el debe que en el haber. Por ejemplo, cuando asume el dictador
número 2 de toda esta historia, que se llama Abdel Fattah al-Sisi. Esto fue en el 2013 también. El tipo, a los 2 meses, que fue hace una semana exactamente, comete una masacre, mata a 2.000 personas, seguidores de la hermandad musulmana, pero que estaban acampando pacíficamente, porque estaban pidiendo que saquen de la prisión a Mohamed Morsi, que era el presidente que había sido elegido por el pueblo en las primeras elecciones libres de toda la historia de Egipto. Ese presidente, ese dictador, que uno podría decir, pero si hizo eso, derroca a un presidente electo, mata a 2.000 manifestantes que están pidiendo, nadie se puede dar la mano con ese tipo. Todo el mundo le dio la mano, todos, incluido el canciller Timmermans de Argentina, que fue hasta Egipto a fotografiarse con él, que es una vergüenza para nuestro país. Te iba justo a preguntar, ¿qué onda Argentina y qué onda los demás países, si querés, de la región con este conflicto? Argentina, al igual que todos los países de lo que sería el eje del ALBA, ¿no? Los gobiernos castrochavistas, como le decimos nosotros, empezando por Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina también en menor medida, en un primer momento se alinearon con todos los dictadores de Medio Oriente, con Gaddafi, con al-Assad, con Mubarak, con todos. Después fueron yendo a posiciones más de una aparente neutralidad, pero como es sabido, si en situaciones de opresión mantener la neutralidad es estar del lado del opresor. Concretamente, nosotros cada vez que quisimos juntar ropa, medicinas, instrumentos médicos o dinero para enviar a Siria, no tenemos la colaboración del gobierno argentino. Es imposible enviar algo a Siria, pues es un país que está en guerra, tenés que enviarlo a Turquía y desde ahí cruzarlo a pie con todas las dificultades. Cualquier grupo de personas como las que nos hemos organizado en estos días para llevar ropa a Luján con total facilidad, porque hay miles de puntos de recolección, si quisiéramos hacer lo mismo para llegar hasta Siria, el gobierno argentino no te ayuda en nada y sin esa ayuda se hace casi imposible. Los costos son enormes, el tipo de cambio es enorme, así que ahí es donde te das cuenta quién realmente tiene un poco de humanidad y a quién, por vender un paquete más o menos de yerba, Siria es el principal punto de recepción de las exportaciones de yerba argentina. Claro, todo porque vale. eso era lo que te iba a preguntar, ¿cuál es? O sea, obviamente debe haber una razón atrás de este apoyo. Como siempre, hay razones económicas y hay razones políticas. Las económicas son básicamente eso, es destino de algunas exportaciones argentinas, entonces, así como con Angola, que nos enteramos cuando empezó toda esta historia de venderle cosas a Angola, que era un régimen despótico, a nadie le importaba con tal de vender cosechadoras. Lo mismo pasa con los que ya sabemos que son despóticos y de vuelta parecería que a este gobierno no le importa los derechos humanos cuando se trata de hacer negocio. Pero aparte ha ido más lejos. Cuando estuvo Cristina en la plaza de Tiananmen, en China, donde en una sola jornada mataron a 3.000, más o menos, creo 3.000 o 30.000, nunca me acuerdo, pero fue una masacre espantosa. Ella emocionada porque estaba flameando la bandera argentina en esa plaza. Era una cosa que quedamos todos helados porque no te podés emocionar. Decía algún mensaje para las madres de la plaza Tiananmen, que existen, están ahí. Y sí, qué sé yo. Muy fuerte. Pero hay otro motivo que es político, que es muy importante, que es que como está Estados Unidos, que es malo, muy malo, de lo cual estamos todos de acuerdo, creo que sí. todos los que alguna vez marchamos por Irak, qué sé yo, nos quieren convencer de que todo lo que se opone a algo malo, por ese solo hecho, ya es bueno. Nosotros pensamos que no es así, que hay que hilar un poco más fino. O que en todo caso, si sos bueno, para hablar en palabras sencillas, por enfrentarte a Estados Unidos, está muy bien, pero eso no te da derecho a matar 300.000 personas. Ya tenemos que aprender a hacer definiciones más relativas. Te defiendo si te ataca Estados Unidos, pero no defiendo que vos ataques a civiles desarmados, porque si no, acá con tal de que no gobierne la Corpo, Clarín o Macri, que vamos a permitir, por ejemplo, lo que pasó el otro día en la Panamericana con los choferes de la 60, tenemos que tener libertad de decir esto sí, esto no. Bueno, lo que hace el gobierno argentino, el gobierno de Chávez, el gobierno de Cuba, etcétera, es decir cómo se oponen a Estados Unidos, son socialistas, son revolucionarios, todo el apoyo y todo lo que dicen de las masacres es todo calumnia, o en todo caso son perpetradas por los propios rebeldes, que hay que ver si son sirios o no son sirios, si no son infiltrados que entraron de otro lado. De ahí a los desaparecidos que están en Europa hay un paso, digamos. O defienden intereses foráneos.
Bueno, recuerdo una entrevista a Correa, el presidente ecuatoriano, que como que le decían por qué hacía negocios con alguno de estos países que está en la mira, China, no sé cuál, y él le decía, pero si yo hago negocios con Estados Unidos y nadie me dice nada, ¿por qué debería? O sea, como justificando la visión, obviamente. La repregunta era por qué hace negocio con Estados Unidos. Bueno, y lo que él decía para defenderse era, si no, no puedo hacer negocios con nadie. Pero bueno, va más o menos en la línea de pensamiento general. Es importante saber que Al-Assad estuvo en la Argentina antes del levantamiento del 2011, más o menos en el 2008-2009. Fue visitante ilustre, por supuesto, recibido por Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta en ese entonces, que el presidente, cuando todavía estaba vivo Chávez, le entregó la espada de Bolívar, esos gestos que son una bofetada para aparte. Todos los... Por ejemplo, yo para que ustedes se den una idea, porque a veces cuesta mucho imaginarse, uno piensa, bueno, son árabes, son musulmanes, la religión, empiezan a aparecer un montón de cosas y ya uno se empieza como a apartar. Si ustedes vieron la película ¿cómo se llama? En el tiempo de las mariposas, la de Salma Hayek sobre... Sí. No, pero seguro en algún 8 de sí. marzo la hemos recordado, la hemos visto. Suelen... Son 3 mujeres que pelean contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana. Vieron que Trujillo no es como Videla, hay un culto a la personalidad completo, donde en cada lugar hay una foto, en cada casa hay un cuadro, las monjas le agradecen todo a Dios y a Trujillo, digamos, hasta en la religión se metió el personaje este. Así funciona Siria, así funcionaban todas las dictaduras de Medio Oriente. Algunas todavía siguen en pie, lamentablemente. Mañana hay un evento respecto a esta problemática. Exactamente, mañana en todo el mundo se conmemoran los 2 años de la masacre de Guta y no se hace una conmemoración simplemente para recordar a las víctimas, sino también para pedir por el triunfo de la revolución siria, por la caída del dictador. Es una jornada también de lucha. En la Argentina vamos a hacer una manifestación en el Obelisco de Buenos Aires a las 17 horas. Están todos más que invitados. Vamos a simular un ataque químico con bengalas de humo amarillo, que es el color con el que se identifican las armas químicas en los arsenales. Vamos a tener máscaras de gas. Ojo la metropolitana, puedo decir. Sí. Que venga. Con esos chalecos amarillos nos ayudan a... Ay, sí, no, la verdad que ya lo hemos hecho varias veces, este tipo de acciones que ayudan a impactar un poco y a por lo menos que al tiene perseguimos, digamos, 2 objetivos. Por un lado, impactar a los transeúntes, que pregunten, que se acerquen, que se interesen, como a mí me encanta ver cada persona con la que yo hablo cómo se interesa por el tema. Me da la pauta de que si se hablara más, no estaría de más. No abundan las noticias de este tipo. Nunca aburren, a eso me refiero. Y por otro lado, hacerle llegar a los sirios que están todavía peleándola desde adentro, desde afuera, porque hay más de 6 millones de refugiados. Muchos de ellos solo los vemos cuando se ahogan en el Mediterráneo tratando de llegar a Europa. Pero hay 6 millones... Hablando de gente que no le importa a nadie. Exactamente. Un día habría que hablar de los barcos que tratan de llegar a Europa y la cantidad de gente que se muere precisamente sin ninguna cobertura de ningún medio. El otro objetivo es que esa gente sepa que al menos en Buenos Aires y esperamos más o menos 60, 80 ciudades del mundo, existe gente que le importa lo que le pasa, que los sigue día a día, que los apoya y que les sirva eso como apoyo moral para seguir la lucha hasta el final. Bueno, muchas gracias Alejandro por haber venido. No, gracias, muchísimas gracias a ustedes y a Bárbara por invitarme.